PSN, Primer Sistema de Noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Llegó la hora de aprender para avanzar, el programa de la red de universidades privadas más amplia del noroeste de México, con los temas frescos del mundo de la educación, la ciencia, la tecnología. Un viaje por el universo educativo que nos permite cumplir nuestras metas y forjar un futuro con base en la formación profesional. Aprender para avanzar. Es traído a ustedes por Corporativo ANSAR. Con ustedes, Elvia Garayzad. Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles. Ya estamos aquí listos para aprender para avanzar. Hoy es 27 de febrero del 2021. Ya estamos a finales de este mes que es muy corto, así que pues ya se nos está yendo, ¿verdad? Hoy tenemos un programa muy importante y también muy interesante porque vamos a hablar... hace unas semanas estuvo aquí con nosotros una persona que nos estuvo dando orientación y nos estuvo también, aprendimos bastante acerca del fideicomiso. Pero como todos sabemos, el fideicomiso pues es un tema bastante extenso y hoy vamos a hablar de cosas más importantes y de pues otras inversiones también que podemos hacer y cómo podemos sacarle, digamos, el mejor provecho a un fideicomiso. Está con nosotros también para hablar otro invitado que ya también estuvo con nosotros es para hablar del mercado bursátil. Así que bueno, estamos listos para empezar, pero antes de que empecemos quiero mandar unos saludos a todos los que nos escuchan por el canal 87 de cable, por el canal 29 de Ensenada. También nos están escuchando en la Tremenda, que es la 1030 AM, 1270 AM, Radio Z13, y también en Radio Enciso 1310. Así que bueno, un saludo para todos ustedes, los que nos están viendo y los que nos están escuchando, y pues que sean bienvenidos. ¿Listos para aprender, para avanzar? Así que voy a presentar a nuestros invitados. Nuevamente nos acompañan y me da muchísimo gusto recibir en este estudio al licenciado José Luis Rodríguez. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, muchas gracias. De nueva cuenta aquí, con mucho gusto. Me da mucho gusto tenerlo por aquí. Y también está con nosotros el licenciado Carlos Humberto Carrasco, que también estuvo con nosotros platicando acerca de la Casa de Bolsa como director que es. Mucho gusto. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, pues me da muchísimo gusto tenerlos para empezar a aprender, para avanzar este sábado. Así que, pues, bueno, licenciado, cuéntenos acerca o nos va a dar un resumen de lo que hemos hablado. Sí, vamos a hacer un repaso de lo que es el fideicomiso. Vamos a ver la duración, si hay alguna ventaja para los extranjeros cuando venden sus inmuebles, qué es un fideicomiso, que de alguna manera ya se había visto, pero sí quiero centrarme en algunos ejemplos para que sea más ilustrativo el tema y podamos entenderlo mejor. Supuestamente el fideicomiso no se usa tanto en nuestro país, sin embargo, yo he visto programas de televisión que ahí ya mencionan el fideicomiso, ya se está haciendo más popular cada día. Pero antes de empezar en el tema, fíjense que me encontré, a raíz de que hemos hablado del ahorro, me encontré por ahí una cosa muy interesante y sobre la cultura del ahorro. ¿Sobre qué fue lo que encontré yo? Que ya se pueden, los niños pueden establecer sus afores. Ahora ya los sistemas de pensiones ya son diferentes. Entonces, los niños ya pueden, a través de sus padres, ir creando un ahorro en su afore para cuando ellos lleguen a la edad de retiro, pues tengan una cantidad muy interesante. Sí. Se empieza con $1 o con $5 o lo que vaya teniendo el papá, se lo va depositando al menor y pueden consultarlo con su afore y pueden ya ir empezando a ahorrar. Esto es parte de la cultura del ahorro. Pero bueno, esto es como un tip para los que quieran ahorrar y los que tengan la posibilidad de ahorrarle para sus hijos, ¿no? Que también dentro del fideicomiso existen planes
para ir ahorrando en beneficio de la educación de los hijos. Lo vamos a ir viendo. Pero ¿qué es un fideicomiso? Hablamos mucho del fideicomiso, que es un trabalenguas, porque hay un fideicomitente, un fiduciario, un fideicomisario, sí. Y la verdad sí, parece como si estuviéramos diciendo un trabalenguas. No, un fideicomiso. En el artículo 381 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito lo define perfectamente bien. Un fideicomiso es en virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad de uno o más bienes o derechos para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de esos fines a la propia institución fiduciaria. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos dos elementos que son esenciales. Hay un fideicomitente y un fiduciario. El fideicomitente es el dueño de los bienes, ¿sí? Ya vimos que es un fideicomiso. A través del fideicomiso una persona destina sus bienes en una institución fiduciaria para que la institución fiduciaria cumpla con ciertos fines que se establecen dentro del contrato de fideicomiso. ¿Qué partes intervienen en el fideicomiso? Hay tres partes esenciales. El fideicomitente, que es igual al dueño de los bienes, puede ser una persona física o una persona moral. Esta persona aporta bienes, puede aportar dinero en efectivo y puede aportar derechos, salvo los derechos personalísimos, ¿no? Como es el nombre, etcétera, ¿no? Ya eso sería meternos a la cuestión demasiado legal, estrictamente legal. Ajá. Pero puede aportar derechos y puede aportar propiedades o dinero en efectivo. El fiduciario regularmente es la institución de crédito o financiera, porque ahora ya no solamente los bancos pueden ser fiduciarios, hay otras instituciones, la casa de bolsa, las aseguradoras, las SOFOMES pueden ser fiduciarios, pero estos están restringidos. Quien puede hacer un mayor tipo de fideicomisos son los bancos. Ahí se diseñan cualquier tipo de fideicomiso. Y hablando sobre el fiduciario, mucha gente me ha preguntado en las pláticas que doy sobre fideicomiso, si el fideicomiso tiende a desaparecer. No. Los fiduciarios sí tienden a desaparecer. El fideicomiso sigue firme y está en la ley. Lo que pasa es que muchos fiduciarios han ido cerrando sus puertas por el costo que representa mantener un fiduciario. Sin embargo, sí hay instituciones que están manejando los fideicomisos y todo tipo de fideicomisos. Dos partes, fideicomitente, fiduciario y el fideicomisario. El fideicomisario es igual al beneficiario, es quien recibe el beneficio del fideicomiso. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Ah, ok. El fideicomitente es el dueño de los bienes. Ajá. El fiduciario es el banco y el fideicomisario es igual a beneficiario. Okay. Puede o no puede haber fideicomisario. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy claro. Hagan de cuenta que hay un premio Nobel. A mí me tocó establecer un fideicomiso para el mejor trabajo de cirugía taurina. Se integraba un comité técnico que no es parte del fideicomiso, sin embargo, este órgano colegiado viene a coadyuvar con la función y los fines del fideicomiso. Había un comité técnico en donde se establece, hay un fideicomitente que aporta una cantidad de dinero, la aporta al fiduciario, y este comité técnico decide quién tiene el mejor trabajo de medicina taurina. No hay un fideicomisario determinado. Okay. Sin embargo, este comité técnico va designando quién va ganando ese premio y se le otorga por parte del fiduciario ese premio al mejor trabajo de medicina taurina. Es una cosa muy equiparable, no exactamente es el premio Nobel, pero hagan de cuenta que el señor Nobel puso una cantidad de dinero y dijo, para el mejor trabajo científico, para el mejor trabajo en literatura, en matemáticas, etcétera, se le otorgue un premio. Y así lo hacen. No hay un fideicomisario determinado, sino el fiduciario entrega el dinero a quien le diga ese comité técnico. Entonces, fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Por eso yo les hablaba de un trabalenguas.
Parece un Pues sí, sí trabalenguas, sí. parece. Y no todo mundo dominamos lo que son los elementos del fideicomiso. Entonces, ¿es requisito indispensable para que haya uno o varios fideicomisarios en un fideicomiso? No, no es requisito indispensable. Puede haber o no puede haber. Incluso el propio fideicomitente puede ser fideicomisario. Aquí es muy interesante, cuando hay una afectación de un inmueble, Ajá. el fideicomitente se puede convertir en fideicomisario y no tiene ningún impacto fiscal, porque no hay una traslación de dominio. El artículo 14 del Código Fiscal establece que si el fideicomitente se reserva el derecho de readquirir el inmueble o es el mismo fideicomisario, no hay una traslación de dominio, por lo tanto no se paga ningún impuesto. Entonces, lo que sí es que no puede haber un fideicomiso sin fideicomitente. La ley prohíbe los fideicomisos secretos. Yo no puedo llegar al banco y decirle, oye, aquí tengo esta cantidad de dinero, pero no quiero aparecer como dueño. No, no se puede. Eso no se puede, No se puede. definitivamente. Puede no haber fideicomisario en un fideicomiso, pero siempre debe de haber un fideicomitente, un dueño del dinero. ¿Sí? Porque se prestaría a otra clase de interpretaciones, ¿no? Licenciado, ¿y nos puede dar para nosotros tener una idea, cuáles son los tipos de fideicomiso que existen? Los tipos de fideicomiso es dependiendo la idea que ustedes tengan. Ok. Hay fideicomisos para previsión social. Son 3 grandes grupos los que se manejan en fideicomiso: garantía, inversión y administración. Y de ahí, de estos 3 grandes grupos, se desprenden todos los nombres y apellidos que usted le quiera poner: pensiones y jubilaciones, fideicomisos para adquisición de inmuebles en zona restringida, para desarrollos inmobiliarios, etcétera. Y ya el banco es quien coloca en el rubro que corresponde a ese tipo de fideicomisos. Pero sí, son 3 grandes rubros, ¿no? Ok. Garantía, inversión y administración. Garantía. Inversión y administración. Inversión. Esos son los fideicomisos. ¿Cuál es la formalidad de los fideicomisos? El artículo 387 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, el fideicomiso está basado fundamentalmente en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y en la Ley de Instituciones la Ley de Instituciones de Crédito también. Ahí viene cómo se maneja el fiduciario. El fiduciario se maneja a través de delegados fiduciarios, no de apoderados. Muchas veces ya en la operación se nombran delegados, apoderados especiales. Sin embargo, la ley no prevé que el fiduciario deba de manejarse a través de apoderados especiales, sino de delegados fiduciarios, que es un poder muy interesante porque lo autoriza el Consejo del Banco. No puede ser uno delegado fiduciario si no es autorizado por el Consejo de un banco o de una institución. ¿Sí? Le delegan esa facultad. Bueno, regresándome, ¿cuál es la formalidad de los fideicomisos? Todos los fideicomisos invariablemente deben de constar por escrito. Es un contrato que se hace con el banco. Los fideicomisos, aunque es una comisión de buena fe, el banco cobra. Ajá. Sí, el banco cobra una comisión por cuidar ese dinero. El banco no puede disponer de su dinero y las cuentas que entran, los bienes que entran al banco, no entran a la contabilidad general del banco. Se lleva una contabilidad especial de los fideicomisos porque así lo prevé la ley. No es patrimonio del banco. Me acuerdo que había un abogado que decía que el fideicomiso era una ficción jurídica, porque eres dueño y no eres dueño. Incluso yo tuve unos clientes españoles que me decían: oye, José Luis, es que me dices que yo soy el dueño, pero no soy el dueño. El banco es el dueño. Y sí, efectivamente, y jurídicamente, el banco se convierte en dueño de los bienes, llámesele dinero, llámesele de inmuebles. El banco se convierte en dueño de ese dinero. Sin embargo, no puede hacer mal uso de esos bienes, porque podría caer en algún otro delito, ¿no?
En un fideicomiso para extranjeros, que creo que lo tocaron en días anteriores o en una plática anterior, ¿qué pasa cuando el extranjero vende el inmueble? ¿El extranjero puede exentar? Sí, claro que sí puede exentar. Cuando el inmueble vende su propiedad, que el extranjero dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy de aquí de México, quiero vender mi propiedad que tengo en Rosarito o en la zona restringida. ¿Puede exentar? Sí, claro que sí puede exentar. Siempre y cuando se adecue a lo que dice la ley fiscal, a los requisitos que establece la ley del impuesto sobre la renta para exenciones de inmuebles. De otra forma, el extranjero paga un 25% sobre el valor de la operación o un 35% sobre la utilidad, lo que sea menor. Es lo que se le aplica de impuesto. Lo que sea menor, no lo que sea mayor. Si el 35% es menor que el 25%, se aplica lo que es menor, ¿no? Pero sí pueden exentar. ¿Cuáles son las características de exención? Pues que tenga su residencia temporal o permanente, que los recibos de luz o teléfono fijo o los estados de cuenta tengan el mismo domicilio de la casa que está vendiendo. Que saque su RFC. Los extranjeros pueden sacar su RFC y pueden sacar un CURP. Teniendo estos requisitos, el extranjero puede exentar el impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que les preocupa? El impuesto sobre la renta. El impuesto de adquisición lo paga quien adquiere. Y todos los demás gastos notariales. El fomento deportivo, los honorarios del notario, todo eso lo paga quien adquiere. Lo único que paga quien vende es el impuesto de la renta. Es el único impuesto que se paga, ¿no? Volvemos a los fideicomisos. ¿Qué tipos de fideicomisos existen? Hay una variedad impresionante de fideicomisos que a mí me ha tocado constituir N fideicomisos. Me tocó, estando en México, constituir fideicomisos de renovación habitacional popular, que eran muy interesantes. ¿Por qué? Porque les decíamos los desdoblados. Era una familia acomodada, pero hagan de cuenta que vivía una familia en un departamentito o en una vecindad chiquita de unos 40, 50 metros, vivían cerca de 8 familias. Entonces, cuando llega el temblor del 85, aparecen los famosos desdoblados. ¿Por qué desdoblados? Porque se desdoblaban las familias y se les otorgaba un departamentito de 40 metros, pero empezabas a desdoblar a la familia. Entonces se les otorgaba un departamento y esa era una forma de hacer fideicomisos. Hay fideicomisos de acciones, hay fideicomisos de inversión. Muy interesantes los fideicomisos de inversión, y ahora que nos acompaña Carlos, hay que ver en qué puede invertir el fiduciario. Eso es muy importante. Así es. El fiduciario puede invertir en fondos de inversión, puede invertir en sociedades de inversión. Sí, claro que sí puede invertir. Y si quieren, después del corte conseguimos. Claro que sí, licenciado. Dígame. No, digo, ahorita nomás de algo que estaba comentando licenciado. Yo utilizo el término de los fideicomisos y les platico a mis clientes cuando van a hacer un fideicomiso, les digo, haz de cuenta que tú vas a entregarle tus bienes a un robot. Pues como que para que quede más claro, ¿no? Entonces, muy bien, licenciado. Pues ahorita nos van a seguir platicando y vamos a seguir aprendiendo más de los fideicomisos y también de mucho más que nos van a enseñar nuestros grandes invitados. Regresamos, vámonos a una pausa.
radioescucha y el televidente mandan. De lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana con 3 horas para que participen y se expresen. Ramón Quiñones los espera en Expresión Ciudadana, el programa del pueblo y para el pueblo. Bueno, pues ya estamos listos, regresando aquí a Aprender para Avanzar. Y ahora, pues bueno, nos van a platicar o vamos a aprender también del licenciado Carlos Humberto Carrasco, que nos va a platicar acerca de los fondos de inversión. ¿Verdad, licenciado? Así es. Digo, básicamente la idea de platicar era enfocarnos un poquito en los fondos de inversión, qué son los fondos de inversión, qué son las sociedades de inversión. Digo, de manera general, las sociedades de inversión es una empresa, ¿no? Es una empresa que se dedica a invertir. Básicamente lo podemos ver que es una bolsa de dinero, ¿no? Y esa bolsa de dinero está administrada, tiene un consejo de administración. Cada sociedad de inversión o cada empresa tiene está enfocada en invertir en ciertas características, ¿no? Ahí nos podemos ir ahorita, me quisiera un poquito atrás en ver las alternativas de inversión para luego irnos a qué es lo que puede invertir cada uno de los fondos, ¿no? Habíamos platicado de manera somera la vez pasada que hay alternativas de inversión, principalmente dos de manera general. La primera es la parte de deuda o instrumentos, entre comillas, conservadores. Se le llamaba antes renta fija, ¿no? ¿Por qué se le llamaba renta fija? Porque pues pagaban un rendimiento en determinado plazo fijo, ¿no? Obviamente ya no se les llama así porque ahorita tenemos una volatilidad en la parte de los precios, pero a fin de cuentas esa es una parte, ¿no? La parte de deuda o son bonos, ¿no? Esa es la parte, entre comillas, conservadora. La otra parte que podemos invertir es en la parte de renta variable o en acciones, en la bolsa, ¿no? Estos instrumentos sí son de riesgo, obviamente no hay garantías del capital, no hay garantías que vaya a regresar el capital, pero es el área de inversión donde se pueden obtener rendimientos muchísimo más grandes que en la parte de deuda, ¿no? Entonces, la parte de inversión es, entre más riesgo, pues obviamente más potencial de rendimiento, ¿no? Básicamente va relacionado. Entonces, los fondos de inversión tienen principalmente estas dos partes de poder invertir en la parte de deuda o en la parte de renta variable, ¿no? De manera general. Como les decía, una sociedad de inversión es como una empresa. Esta empresa va a tomar la decisión de invertir en la parte de deuda, en la parte de renta variable. Tanto en la parte de deuda como en la parte de renta variable, pues hay muchos subincisos en los cuales puede ser renta variable a corto plazo, mediano plazo, gubernamental, de deuda de empresas, deuda internacional, en diferentes monedas, etcétera, etcétera, ¿no? En la parte de renta variable igual. Empresas de grande capitalización, empresas de mediana capitalización, empresas relacionadas a infraestructura, tecnología, etcétera, etcétera. Ahí podemos irnos en todas las partes, en diferentes áreas, ¿no? Pero el beneficio de los fondos o de las sociedades de inversión es principalmente que les permiten al inversionista, que a lo mejor no tiene tanto capital, accesar a áreas donde a lo mejor no podría tener o diversificar su portafolio de manera que antes no pudiera hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo en una sociedad de inversión o en un fondo puedo invertir desde 1,000 pesos, ¿no? Puedo invertir una cantidad muy pequeña, en la cual esos 1,000 pesos, al momento de yo comprar un fondo de inversión, de inversión lo que hace es que vende acciones, entonces divide como si fuera un pie, ¿no? Divide rebanadas de pie. Entonces, si yo compro una rebanada, yo estoy comprando el total de la cartera que tiene ese fondo. Entonces, los administradores de los fondos pues son personas que están dedicadas a las inversiones, tienen mucha experiencia en la administración de portafolios. Ellos diseñan este tipo de inversiones y lo que hace el inversionista es comprar un pedacito de todo el portafolio que tienen. Entonces ya está sus 1,000 pesos o 5,000 pesos, la cantidad que compre, está diversificada
en las estrategias que diseñan el Consejo de Administración, ¿no? Entonces, de esa manera, si uno quisiera con 1,000 pesos comprar esa diversificación, pues no lo podría hacer, ¿verdad? No podría diversificar esos 1,000 pesos en ese sentido. Es el principal beneficio. El segundo beneficio es que también, pues obviamente recibe asesoría por medio de este Consejo de Administración de personas con este nivel de expertise, que de otra manera con una cantidad pequeña de recursos, pues no podría acceder a este tipo de asesoría, ¿no? Entonces es uno de los beneficios, ¿no? Otro de los beneficios es también el tema de los costos de administración. Obviamente, al yo tener mi inversión, al yo hacer la diversificación, al yo buscar el tipo de inversión, pues incurre uno en gastos adicionales, a lo mejor tanto de tiempo como pues obviamente a lo mejor de asesoría, ¿no? Y pedir una asesoría. Aquí yo estoy dándole los recursos totalmente a la administración de este tipo de fondos, y lo que puedo hacer es diversificar en diferentes fondos, ¿no? Entonces estamos pudiendo tener esa diversificación, ¿no? Algunos de los beneficios adicionales es que también tiene ciertos beneficios fiscales, ¿no? Sobre todo para la parte de renta, para la parte de capitales. Eso lo podemos ver a detalle después. Tiene acceso a diferentes mercados también que a lo mejor un inversionista solo no pudiera tener, ¿no? Ahorita, como platicamos la vez pasada, ya podemos invertir en el mundo entero, ¿no? A través de este tipo de inversiones. Los fondos de inversión, también hay diferentes tipos de inversión, hay algunos ETFs, hay fondos cerrados, fondos abiertos, etcétera, etcétera. Y a través de esto, pues obviamente uno puede accesar a inversiones, sobre todo geográficamente o en monedas que pues a lo mejor antes no tuviéramos acceso, ¿no? Esos son principalmente los tipos de inversión. Los beneficios de los fondos. Ahí, también tenemos algunas, en la parte de instrumentos, habíamos platicado que se pueden invertir tanto en deuda como en capitales, ¿no? En la parte de deuda, ya yéndonos a detalles, podemos invertir pues en pesos o en dólares, en dólares, en bonos de tesorería de Estados Unidos, por ejemplo, que es lo más conservador en el mundo, aunque ahorita pues las tasas se han venido abajo y están pagando muy poco. Pero en la parte de renta variable, pues podemos invertir en acciones, en índices, ¿verdad? En la bolsa mexicana, en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa rusa, en todas las bolsas en el mundo. En inversiones, por ejemplo, de dividendos, ¿no? En empresas que pagan dividendos si quiere un flujo adicional. En fibras o inversiones inmobiliarias, ¿no? También, que eso es etcétera, etcétera, ¿no? Y la parte internacional también, por medio de los fondos, es más fácil accesar a este tipo de alternativas, ¿no? Entonces, esa parte también está muy interesante. Las fibras son como fideicomisos, ¿no? Las fibras son fideicomisos, exactamente. Las fibras son fideicomisos inmobiliarios, pues es fibra, ¿no? Entonces, sí, yo tengo entendido que una fibra, cuando se hace una fibra, se construye un edificio para arrendamiento. Y es lo que uno va ganando, ¿no? Sí, las fibras como fideicomiso, lo que hacen es recaudar dinero, levantar dinero, se colocan en bolsa como una acción, salen a la bolsa, entonces levantan ese recurso, y con ese recurso hay diferentes también tipos de fibras. Hay fibras que empiezan a desarrollar, por ejemplo, tienen terrenos dispuestos, compran los terrenos y empiezan a desarrollar inmuebles. La mayoría de las fibras lo que hace es que compra ya inmuebles ya trabajando, ¿no? Pero la limitante creo que es arrendamiento, ¿no? Tiene que ser arrendamiento, sí. Para que obtenga el beneficio fiscal. Exacto, porque la idea de las fibras es que repartan ese recurso entre los accionistas. Entonces, el flujo que tienen las fibras en México, están obligadas a repartir el 95% de los flujos después de operaciones y gastos, ¿no? Impuestos. A mí me tocó constituir fideicomisos que se le llaman CEPIs, certificados de participación inmobiliaria, y esos van ligados invariablemente a una casa de bolsa. La casa de bolsa representa a las personas que compran esos certificados de participación inmobiliaria, que los certificados de participación inmobiliaria tienen ciertos derechos, pero lo manejamos a través de una casa de bolsa. Siempre, invariablemente, se tiene que manejar un CEPI o un CEPO,
porque son certificados de participación ordinaria o certificados de participación inmobiliaria. Entonces son muy interesantes y es muy interesante el manejo que le hace la casa de bolsa, porque la casa de bolsa es la casa colocadora de los instrumentos, de los certificados. Muy, muy interesante. Perdón. Sí, no, claro, la verdad es que hay muchas alternativas en el tema de inversión, incluso ahorita que platicabas de los fideicomisos, en el tema de inversión lo que se puede invertir en los fideicomisos también es amplísima, como ahorita estabas platicando, certificados de participación. Anteriormente eran instrumentos pues, que eran bastante utilizados, precisamente porque pues podemos tener acceso, ¿verdad? Precisamente a inversiones inmobiliarias con las que a lo mejor volvemos a lo mismo, con lo que a lo mejor con pocos recursos pues no podías acceder a comprar un inmueble, ¿no? Inmobiliario, un inmueble industrial, por ejemplo, una nave industrial con la cantidad de recursos. Ahorita por medio o de los certificados de participación o en este caso de las fibras, por ejemplo, con pocos recursos te puedes hacer dueño de la cartera de la fibra. La fibra muchas veces, incluso también he platicado con clientes, les he comentado a veces que tenemos, que compramos un fideicomiso inmobiliario, una fibra, dentro de la lista de los inmuebles, básicamente, o sea, eres parte dueño de una nave industrial, por ejemplo, de una maquila, ¿no? Que conocemos aquí en Tijuana, una maquila, un X nombre, y dices, pues eres dueño de un ladrillo, ¿no? A lo mejor, pero eres dueño, ¿verdad? Y dueño real, y eso te toca esa participación de esa parte que eres dueño, te toca esa renta, ¿no? Entonces, pues está bastante interesante también esa parte. Incluso también se puede hacer fideicomisos de obligaciones, que también las obligaciones las coloca la casa de bolsa. Son colocadores ellos traen los inversionistas y se le presta al empresario, ¿no? Y se maneja a través de un fideicomiso. Se controla la garantía a través de un fideicomiso, porque ahí sí debe de haber la garantía, debe de estar precisa la garantía. Ok, qué interesante. Sí. Pues entonces, por ejemplo, si yo quiero comprar un certificado de participación inmobiliario, digamos, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo participaría como socia también, o ahí como inversionista. Como inversionista. Como inversionista. Es como lo que dice. Y hay que ver qué derechos dan. Toca algo, ¿Qué derechos dan? Pueden ser derechos en dinero. Puede ser una parte del inmueble. Y no me acuerdo cuál es el otro derecho, pero son 3 derechos los que dan, ¿no? Y dependiendo el tipo de certificado de participación inmobiliaria. En los certificados de participación ordinaria, ahí sí es dinero en efectivo, ¿no? Ok. Muy bien, pues qué interesante. Ya ven, amigos, espero que estén apuntando porque sí está bastante interesante el día de hoy nuestro programa. Así que vámonos a una pausa y regresamos porque este es el tercer bloque y el último. Así que muy atentos.
todas las ideas en un mismo espacio a una misma hora. Tribuna PCN, de lunes a viernes, de 6:30 a 9 de la mañana. Tribuna PCN, conducido por Juan Arturo Salinas. El debate de las ideas con un toque de humanidad. Por PCN, primer sistema de noticias. Bueno, pues ya estamos de regreso. Este es nuestro tercer y último bloque, así que pues ya nos han enseñado bastante hasta ahorita, pero yo quiero saber algo y yo creo que ustedes también, porque ¿qué pasa si cometemos un error, licenciados? ¿Qué pasa? O sea, si hacemos una mala inversión, si no nos salen las cosas bien. Digo, como seres humanos, como ejecutivos de un banco o de un fiduciario, sí podemos caer en una mala inversión, que no invirtamos bien, pero el fiduciario siempre va a descansar en las instrucciones, ya sea de su fideicomitente, de su fideicomisario o del comité técnico. El fiduciario per se no puede ni garantizar un interés, ni puede invertir en forma discrecional. El fiduciario siempre se basa en instrucciones y tiene que tener la instrucción para poder invertir. Si por alguna razón el fondo tiene pérdida, en un fondo de ahorro, por ejemplo, que pues, me recomendaron una inversión, yo no le tomé parecer al cliente, ¡pum!, lo invierto en una inversión que va a perder. El fiduciario es responsable de las pérdidas o menoscabos que sufre el patrimonio fideicomitido. Y yo digo que es muy romántica la ley porque el artículo 391 dice que el fiduciario debe de actuar como buen padre de familia. Entonces, el banco tiene que resarcir, el fiduciario tiene que resarcir esa pérdida que tuvo si es que hubo una mala inversión. Que vaya, yo que me acuerde no ha habido malas inversiones, sin embargo, sí, en el pasar de mi vida fiduciaria, sí hubo algunas inversiones en donde bajaron rendimientos, no por una mala inversión, sino porque bajan los rendimientos, invirtió en renta variable, bajaron los rendimientos. Entonces, recargados en nuestros asesores de casa de bolsa, bursátiles, hacemos combinaciones de tal suerte que el fondo vuelva a recuperar aquella cantidad que bajó. Es muy interesante lo de las inversiones bursátiles porque de alguna manera hacen combinaciones, hacen como canastas de inversión de tal suerte que los fondos se puedan recuperar. Diversificación. Una diversificación. Yo creo, digo, si me permites ahí nomás participar con lo que dices, yo creo que actualmente, de hecho, en el programa anterior platicamos en el tema de los perfiles de los clientes. Así es. Entonces, ese perfil, ahorita la ley nos obliga, ¿verdad?, que cada cliente tenga un perfil, incluso el tema de los clientes fiduciarios, precisamente para que los clientes que no conozcan o que tengan aversión al riesgo, o sea, que a lo mejor vayan que si en dado caso en una volatilidad del mercado puedan tener una pérdida y no están acostumbrados a eso, pues obviamente los limita su perfil a no invertir en instrumentos de riesgo. Y entonces hay perfiles de conservadores, de moderados y de crecimiento, ¿no? Los perfiles de crecimiento o los perfiles más agresivos sí pueden invertir en instrumentos de riesgo que en cierto momento pueden tener pérdidas, obviamente eventualmente en el tiempo se deben de recuperar, pero en cierto momento pueden tener pérdidas, pero eso ya está considerado dentro de su perfil, ¿no? O sea, están buscando esas alternativas. Entonces, todo depende, obviamente, del perfil, por eso precisamente pusieron los perfiles para... Sí, yo recuerdo que hay 4 perfiles fundamentales en lo que es... Yo no sé en qué perfil caiga un fiduciario, porque es conservador, patrimonial, el que tú acabas de mencionar. Crecimiento, que es el más agresivo. Pero el fiduciario siempre va a actuar por instrucciones de las partes, no puede actuar por sí mismo. Y los ejecutivos de las casas de bolsa o de las financieras van a calificar al cliente dependiendo lo que él quiera. Y obviamente es una
es una asesoría impresionante, ¿no? Porque nos dicen, mira, ¿qué quieres? ¿Quieres riesgo? Invierte aquí. Y tu perfil va a ser así. Pero uno ya sabe que ese es el perfil y que puede perder o puede ganar mucho dinero. Si es conservador, el otro día platicaba yo con Carlos y me dice que los CETES son de una seguridad, no me acuerdo cómo le denominaste, que me gustó el término. La tasa libre de riesgo, ¿no? Tasa libre de riesgo. Los CETES son tasa libre de riesgo y esa denominación me gusta porque no hay riesgo, no hay tanto riesgo como en una inversión de riesgo, ¿no? De acciones, de que, oye, sí, yo quiero ganar mucho, ¿no? Así es. En este caso, pues, en cada moneda hay la denominada tasa libre de riesgo, ¿no? En este caso, que generalmente se les considera a la deuda de corto plazo de las tesorerías de cada gobierno, ¿no? En México el CETE es los certificados de tesorería en México de corto plazo. Eso se denomina tasa libre de riesgo. En Estados Unidos los bonos de tesorería de la Fed en Estados Unidos y así en cada país, ¿no? Entonces, ¿qué se refiere? A que si yo quiero invertir y no quiero correr ningún riesgo en mi inversión, eso es en lo que tengo que buscar, ¿no? En este caso el CETE. O sea, eso es lo que me va a dar garantía. Ajá. De ahí, de ese nivel de rendimiento para arriba, quiere decir que estamos incurriendo en un riesgo. Hay obviamente niveles de riesgo, ¿verdad? O sea, estamos hablando que si compro un certificado de un banco, por ejemplo, pues obviamente es un nivel más riesgoso que los CETES, ¿verdad? Porque pues estamos invirtiendo en algo que tiene más riesgo que el gobierno. Después podemos deuda corporativa, o sea, deuda de diferentes empresas, y luego después los plazos, ¿verdad? De mediano, largo plazo, etcétera, etcétera. O sea, va subiendo el nivel de riesgo en la parte de deuda hasta llegar a niveles de renta variable, como son acciones de grande capitalización, acciones muy sólidas, que son, entre comillas, más conservadoras, hasta acciones que son de pequeña capitalización, acciones nuevas que traen potencial, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí. Y en la experiencia de ustedes, ¿sí han tenido personas o que han hecho una mala inversión o que han pensado, no sé, que su dinero se iba a triplicar y no fue el caso? ¿Sí han tenido ustedes esa experiencia? Por supuesto. A mí me tocó manejar un fideicomiso. Era muy interesante, ¿no? Había un comité técnico. El comité técnico nos gira instrucciones para que invirtamos en obligaciones de una casa de bolsa que ya desapareció. Nosotros le insistimos a la persona que podía ser muy riesgoso y no. La fideicomisaria nos levantó hasta la voz, ¿no? Que nosotros qué interés teníamos que no invirtiéramos en obligaciones. Ajá. Y las obligaciones eran convertibles en acciones. Pues las obligaciones llegaron a valer 0 y nunca se convirtieron en acciones y la casa de bolsa tronó. ¿Qué papel era? Eran obligaciones de una casa de Monterrey que ya desapareció. ¿Deuda de la casa de bolsa? Sí, de la casa de bolsa. Y tronó la casa de bolsa. Entonces, sí nos metimos en un problema y bueno, esto puede traer hasta demandas, puede traer muchos problemas para un banco, ¿no? Y que lo menos que quiere el banco es meterse en ese tipo de cosas. Creo que lo que trata el banco es de darle un beneficio a su cliente y no causarle un perjuicio, ¿no? Ahora, finalizando un poco mi tema, quiero tocar 2 puntos para dejarle a Carlos. El fiduciario puede prestar el efectivo que conforma el patrimonio fideicomitido. En mi vida fiduciaria tuve experiencias de que se quería juntar un grupo de personas y de ese fondo prestar. Y la verdad, el banco no se mete a eso porque hay unas circulares de Banco de México que obligan al fiduciario que en caso que preste tiene que crear una especie de fondo de garantía, que era antes el encaje legal, que de cada peso que preste 50 centavos tiene que irse a Banco de México como garantía. Entonces no es conveniente prestar, salvo los fondos de ahorro. Esos fondos de ahorro están diseñados y fiscalmente para poderle prestar a los empleados. ¿Qué duración tiene el fideicomiso?
el fideicomiso, según la ley, tiene una duración de 50 años. En los fideicomisos de extranjeros, ese plazo es renovable por otros 50 años. Pero ya digo, dudo que una persona, bueno, ahora quién sabe, ¿no? Porque ya duran 100 años, ya duramos 100 años los seres humanos, pero lo van comprando a los 60, 70 años un inmueble, pues son los 100 años, pues ya está, da cañón, ¿no? Pero sí duran 50 años con un plazo renovable. Y el fiduciario puede renunciar a su encargo, sí puede renunciar, siempre y cuando no se le paguen las comisiones que se establecieron. Mucha gente no paga las comisiones del fiduciario. Por ejemplo, aquí en esta zona restringida hay muchos inmuebles abandonados. Ya le estoy dando tips, ¿no? Ajá. ¿En dónde? Ya estoy apuntando todo. Y el extranjero se va y no tiene fideicomisario sustituto y se queda ahí el inmueble solo. Y mucha gente llega, lo invade, luego lo prescribe y se quedan con el inmueble. Uy, sí, Pero- así hay mucho. Pero el fiduciario, si no le pagan comisiones, por ley puede renunciar al encargo. Ok. Y no sé Muy qué nos bien. vayas a ilustrar, Carlos, sobre los fideicomisos de inversión o los fondos de inversión que resulta... Sí, no, aquí lo que estaban comentando es muy interesante el tema de lo de las pérdidas. Yo creo que es importante siempre conocer en qué se va a invertir, ¿no? Tener el conocimiento. Muchas veces pasa que no, pues digo, yo creo que si está invirtiendo en la casa de bolsa, pues es algo que es algo seguro. Pero hay muchas alternativas de inversión, desde muy conservadoras hasta más agresivas. Entonces es importante precisamente, aunque a veces nosotros tenemos portafolios que nosotros los manejamos y eso es pues obviamente a la solicitud de los clientes, pero normalmente la mayoría de las personas pues no tiene acceso a un asesor. Entonces es importante que no inviertan su dinero en algo que no conocen, ¿no? Eso yo creo que es una recomendación que siempre lo he comentado y yo siempre la he seguido en lo personal. Carlos, ¿y las Algo que no UMAS? entiendan. ¿Qué son las UMAS? Uni- Unidades de inversión, pero parece ser que están tasando a las pensiones de las gentes que están con el ISSSTE a pagarles lo que es la inversión del UMA. Creo que el UMA, no sé cuánto esté costando ahorita, pero es como un UDI. El UDI es dependiendo cómo se cotice, ¿no? Así es. Hubo un cambio en el tema de las... Porque antes creo que iba en relación a las multas, más bien, ¿no? Porque muchas veces las multas de tránsito y multas que hacía el gobierno estaban ligadas a las UDIs. Okay. Y no recuerdo bien si a lo mejor para evitarse el riesgo de un crecimiento muy alto de la UDI hicieron este modelo de UMA, ¿no? Pero la verdad es que dice unidad de medida y actualización. Pero creo que va por ese sentido. La verdad es que va más bien por el tema de que hicieron ese cambio, ¿no? Ahora no es conveniente invertir, por ejemplo, unos hay planes de previsión social en UMAS. Sí, no, digo, hay posibilidades de invertir en UDIs, en instrumentos que tienen tasa real. No solamente los UDIs tienen tasa real. Tasa real significa que pagan inflación más un diferencial, ¿no? Entonces, en este caso, hay que invierten en UDIs. Hay bonos, como los del Infonavit, por ejemplo, pagan UDIs más un diferencial. O sea, hay diferentes instrumentos que están relacionados a la inflación. Básicamente, la idea de invertir en instrumentos que estén en tasa real, instrumentos que estén ligados a inflación, es que la inflación es la que nos dicta la pérdida de valor de nuestro dinero. O sea, es decir, si la inflación ahorita está en el 4% y yo recibo una ganancia de 2%, yo estoy perdiendo en el año capacidad adquisitiva del 2%. Aunque mi dinero vaya aumentando, ahorita si yo tengo, vamos a decir, 100,000 pesos y yo me puedo comprar un carro por 100,000 pesos este año, la inflación está al 4, quiere decir que el año que entra el mismo carro me lo voy a poder comprar, pero con 104,000 pesos. O sea, necesito tener 4,000 pesos más para comprarme el mismo carro porque ya la inflación, los precios de los insumos van a subir ese 4%. Pero si yo mis 100 pesos los invierto en algo que me pague el 2%, entonces al final del año yo no me voy a poder comprar el carro que me podía comprar ahorita
porque voy a tener 102 pesos y el carro va a costar 104 pesos. Entonces, la idea de invertir en instrumentos que estén ligados a inflación es para proteger el valor de mi dinero, ¿no? Que mi dinero no pierda valor en el tiempo, ¿no? Básicamente esa es la idea. Hay muchas alternativas que podemos hacer para eso, ¿no? Explorar. Es correcto. Totalmente. ¿Y los extranjeros, licenciado Carrasco? ¿Los extranjeros pueden invertir en la casa de bolsa igual? Claro que sí. Los extranjeros también pueden invertir, pues digo, como platicaba aquí el licenciado, pueden abrir fideicomisos también. Hay diferentes estructuras que les permiten invertir. De hecho, hay beneficios fiscales también para invertir en México, ¿no? Como atracción tanto para mexicanos como para extranjeros, ¿no? O sea, los mexicanos, hay muchos inversionistas que invierten fuera del país, entonces México pues tiene ciertos beneficios tanto para extranjeros como para mexicanos para que inviertan en el país, ¿no? Entonces los extranjeros pueden invertir y tienen pueden invertir en lo mismo, ¿no? En el programa anterior platicamos que ya ahorita por medio de los sistemas internacionales que maneja México, ¿no? Y que está ligado a todo el mundo por el tema por medio de la bolsa, podemos invertir en básicamente en lo que quieran, ¿no? Entonces muchas veces efectivamente vienen extranjeros y piden una inversión similar o igual con lo que tenían ellos en su país de origen, y se las podemos hacer a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, ¿no? Entonces pueden invertir en instrumentos que están invirtiendo en su país de origen, ¿no? Nosotros hicimos alguna vez una promoción con los extranjeros que tienen inmueble en la zona restringida para que invirtieran su dinero aquí en México, en la casa de bolsa, porque en Estados Unidos las inversiones pagan muy poco. Sí, e incluso la recomendación de la gente especializada en casa de bolsa recomienda invertir más aquí que en dólares. El dólar no está pagando absolutamente nada y ahorita lo acabas de comentar que está pagando tasa cero. Digo, hay que ver ahí, es lo mismo en la parte qué es lo que quiere el cliente, ¿no? Muchas veces, y es bien importante también, aunque ahorita hablamos de rendimientos y hablamos de obtener una ganancia, lo más importante antes de obtener una ganancia, y va ligado a la parte de los horizontes de inversión de los clientes y los perfiles, lo más importante es dormir a gusto, ¿no? Entonces, es una recomendación. Muy importante. Súper importante. Entonces, siempre, y es lo que platicábamos, todo va ligado, ¿no? Si yo no conozco en qué es lo que voy a invertir, si no entiendo en qué es lo que voy a invertir, pues vale la pena tomarse el tiempo para que su ejecutivo, ¿verdad? Le explique bien y entienda. Pero a final de cuentas, esa es la mejor recomendación. Entonces, todo depende de qué es lo que quiera cada quien. Hay clientes que prefieren estar en dólares aunque no gane nada. Hay clientes que prefieren estar en pesos buscando un rendimiento adicional. Hay niveles de riesgo. Depende de cada quien, ¿verdad? Yo creo que finalmente los dólares es por el tipo de cambio, ¿no? Correcto. Sí, está subiendo. varía, ahorita ya ¿no? está 20 pesos en las casas de cambio. En el banco ya está casi a 21 pesos, si no es que más. Así es. En fin. Bueno, pues muy bien, pues entonces, licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Algo rápido nada más, algún consejo así rápido, aparte de invertir, aparte de qué hacemos para ya que ustedes se despidan, dándonos un consejo de rápido. Yo recomendaría que se acercaran al asesor. Llámenle fideicomiso persona física, que se acerquen a su asesor para saber en qué pueden invertir con el menor riesgo. Ok, licenciado. Sí, definitivamente. ¿También? Yo creo que lo que platicamos ahorita, ¿no? Hay el tema de dormir tranquilos, es una recomendación muy importante. Investigar bien qué es lo que se está invirtiendo y tener en cuenta que entre más rendimiento, pues más riesgo, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces que no hay que tener ningún miedo de invertir, ¿verdad? Sí es. No, claro que nos animemos entonces. Con la asesoría correcta, no hay ningún problema. Así es. Ok, bueno. Bien, muchas gracias muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo los espero el próximo sábado con más Aprender para Avanzar. Buenas tardes. Este fue su programa, Aprender para Avanzar, una producción